Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio de tutorial de software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En este nuevo video vamos a ver cómo imprimir todos los valores de un vector por pantalla de una manera más fácil sin tener que ir escribiendo uno por uno. Pero primero vamos a repasar cómo declaramos un vector en C. Recuerden que primeramente debemos especificar el tipo de datos de ese vector, en este caso va a ser int, también podría ser float, char, pero en este caso vamos a trabajar con un vector de enteros. Vamos a ponerle mi vector. Recuerden que los vectores llevan un nombre como las variables. Y a continuación, entre corchetes, la cantidad de posiciones que va a tener ese vector, es decir, la cantidad de casilleros o de valores que va a poder almacenar ese vector. Vamos a ponerle 10 en este caso. Y ahí ya tenemos declarado un vector que puede almacenar 10 valores enteros. Si lo ejecutamos, en este caso no va a hacer nada porque no estoy imprimiendo nada, pero tenemos un vector de 10 posiciones. Bien, vamos a empezar a llenar este vector. Si yo podría agarrar y hacer, como vimos, mi vector, y ahora le especifico la posición, que en este caso, por ejemplo, la 0, va a ser igual a 5, y podría agarrar y decir mi vector, y ahora la posición 1 va a ser igual a 8, y así seguir. Otra forma para no tener que andar haciendo esto uno a uno y para poder asignárselo de forma más fácil al vector a los valores es directamente cuando lo declaramos, ¿sí? Vamos a ver cómo es esta sintaxis. Si yo quiero ya de una declarar un vector que tenga los 10 números cargados, en vez de ponerla con 10, no le voy a poner nada entre corchetes y a continuación le voy a poner un igual, ¿sí? Fíjense, en vez de entre corchetes poner la cantidad de posiciones que tiene, no le voy a poner nada. Simplemente dejo los corchetes vacíos. Y a continuación un igual, y entre llaves y separados por coma, todos los valores que quiero que tenga ese vector, empezando por la posición 0, obviamente. O sea, el primer valor que yo ponga va a ser el que va a estar almacenado en la posición 0. Entonces vamos a poner los números del 1 al 9. Del 1 al 10, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, al haberle puesto 10 números, aquí el vector, digamos, ya tiene asignado 10 valores y 10 posiciones. Por eso no hace falta que le ponga nada entre corchetes, porque automáticamente al llenarlo con 10 números, este vector ya va a tener 10 posiciones. Después, si por ejemplo acá yo quiero cambiar este 3 por otro número, lo que me queda hacer es un mi vector, y entre corchetes, esta sería la posición 0, 1, 2, la posición 2, y no sé, le pongo un 9, ¿sí? Pero de esta forma ya queda cargado con 10 números y 10 posiciones el vector. ¿Sí? Esta es otra forma, otra sintaxis de declarar yo un vector con todos los valores cargados. Bien. Fíjense que si yo lo ejecuto no va a hacer nada porque todavía no estoy haciendo ningún printf, pero vamos a hacer un printf de la posición 2. ¿Sí? Entonces, printf, el número de la posición 2 es 2 puntos y a continuación un %d porque es un entero, y vamos a poner entonces mi vector y entre corchetes un 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ejecutar esto. Fíjense, el número de la posición 2 es 3. Posición 0, posición 1, posición 2. Muy bien. Ahora, si yo quiero imprimir todos estos valores por pantalla, habíamos visto que no podía hacer esto así. Esto no funcionaba. Poner un printf de mi vector sin ningún corchete, no. Tengo que ir haciéndolo de a uno. Por ejemplo, si quiero imprimir el de la posición 0, vengo acá y pongo corchetes 0. Después tengo que copiar esto, pegarlo aquí y poner entre corchetes un 1. Y así sucesivamente hasta llegar a la posición 9, ¿sí? Porque es del 0 al 9 la posición es de este vector. Pero esto es un trabajo bastante tedioso, ya que yo acá puedo seguir agregando números, ¿sí? 11 o le puedo agregar un 40, bueno. Entonces esto puede tener muchas posiciones. Para imprimirlo de una forma mucho más fácil y todos los valores de 1, me conviene utilizar una estructura iterativa. Y es lo que vamos a ver a continuación. Si yo quiero imprimir estos 10 números que están aquí en el vector por pantalla uno abajo del otro, lo puedo hacer con una estructura iterativa for.
recordá que si aún tenés dudas de cómo funciona una estructura iterativa for o de lo que es, podés ir a videos anteriores donde están explicadas las estructuras iterativas. Bien, recordemos que una estructura iterativa me repite el código que tiene en su interior. Y en este caso vamos a usar una estructura iterativa del tipo for, ¿sí? Ahora vamos a ver qué ponemos dentro de los paréntesis. La estructura for me va a repetir todo lo que yo tenga entre estas dos llaves. Lo que yo quiero hacer es 10 printf, porque quiero imprimir los 10 valores que está aquí. Entonces, si quiero hacer 10 printf, se tiene que repetir 10 veces un printf aquí adentro del for. Por lo tanto, el for va a ir desde 0, o sea, desde un i igual 0, hasta un i igual a 9, o sea, mientras i sea menor a 10. Y voy incrementando ese i de 1, ¿sí? Entonces, este for se va a repetir 10 veces. ¿Por qué? Porque declaré un contador i que arranca en 0 y la condición es que mientras ese contador sea menor a 10, se incremente de a 1. Entonces, por cada iteración, por cada vuelta que voy a ir dando aquí, ese i se va a ir incrementando de a 1. Cuando llegue al 10 ya no va a ser menor a 10 y se va a cortar el for, ¿sí? Entonces, el for empieza con i valiendo 0. ¿Es menor a 10? Sí. Ejecuta el for. Lo incrementa en 1, ahora vale 1. 1 es menor a 10, sí, ejecuta el for. Y así sucesivamente va a ir ejecutando esta estructura iterativa. Ahora, ¿qué quiero hacer yo dentro de esa estructura iterativa? Un printf. ¿Un printf de qué? Y de cada una de las posiciones de mi vector. Bueno, entonces, aquí, bueno, voy a agregar un /n para que me imprima uno abajo del otro. ¿Y qué es lo que quiero imprimir? Y un número, entonces va a ser %d. ¿Y qué es lo que quiero imprimir? Bueno, lo que está dentro de las posiciones de mi vector. Pero ¿cuál quiero imprimir yo? ¿La 0? ¿La 1? ¿La 2? Todas quiero imprimir en realidad. Desde la 0 hasta la 9. Desde la posición 0 a la posición 9. Por lo tanto, en la primera iteración del for yo quiero imprimir la posición 0 del vector. Pero después en la segunda iteración yo ya no quiero imprimir la 0, quiero imprimir la 1. Y después, en la tercera iteración, quiero imprimir la 2. Por lo tanto, el valor que está aquí dentro del corchete va a tener que ir cambiando, que ir variando en cada iteración. Entonces, en vez de ser un número, lo que ponga dentro de un corchete va a tener que ser una variable, porque en cada vuelta que dé esta estructura iterativa va a tener que ir cambiando. Bien, y para eso me va a servir esta variable i, ¿sí? Este contador i. Por lo tanto, aquí en vez de poner un 2, un 3, un 8, voy a poner i. Entonces, lo que yo voy a imprimir en ese momento va a ser lo que tenga en la posición i de mi vector. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, en la primera iteración i va a valer 0. Por lo tanto, va a ser un printf de la posición 0 de mi vector. Después lo incrementa en 1 i. Ahora i vale 1. ¿Es menor a 10? Sí. Como ahora vale 1i, acá en vez de haber un 0, ahora va a haber un 1. ¿Sí? Esto que dice ahí en realidad está valiendo ahora 1. Por lo tanto va a ser un printf de la posición 1 de mi vector, es decir, este 2. Después se incrementa otra vez en 1, ahora ahí vale 2. Entonces va a imprimir lo que está en la posición 2. Y así sucesivamente va a imprimir cada posición hasta llegar a la 9, porque fíjense que la condición es que ese i sea menor a 10. Una vez que i es igual a 10 se corta el for, ¿sí? Por lo tanto, si yo lo ejecuto, me está tirando acá un error, y que me faltó el punto y coma. Ahí va. Si yo lo ejecuto, fíjense que me imprime del 1 al 10. Me imprime cada uno de los números que está aquí en el vector, ¿sí? Si yo cambio aquí, no sé, el 9 por un 90, también, fíjense que me imprime todos los números que están ahí. De hecho, yo acá puedo seguir agregando números, puedo poner un 20, un 18, 200, no sé, el que se les ocurra. Y esto no cambia nada, esto sigue siendo lo mismo. Solamente que ahora le tengo que cambiar una pequeña cosita. Ya no tengo 10 posiciones, le agregué 3 más. 1, 2, 3. Ahora tengo 13 posiciones. Por lo tanto, i tiene que ser menor a 13. Porque si no, no me voy a imprimir el vector completo, me voy a imprimir hasta aquí nomás, ¿sí? Fíjense que ahora me imprime otra vez hasta la posición 13. ¿Sí? Y así, si le agrego más números aquí tendré que ir diciendo que ahora i debe ser menor a 15, la condición.
¿Por qué? Porque si lo dejo igual, me va a imprimir solo hasta aquí. ¿Sí? Fíjense, ahí me imprime todo completo. Si yo digo que i solo debe ser menor a 10, este for se va a cortar cuando i valga 10. ¿Sí? O sea, cuando detecta que i llegó a 10 ya no es menor a 10, es igual, entonces se corta y ya no me imprime lo que está en la posición 10, me imprime de la 0 a la 9, fíjense. Me imprimió hasta acá, hasta el número 10, que es este. Sería la posición 9 del vector. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Bien, entonces esta es la forma que tenemos de imprimir todos los valores de un vector sin tener que estar haciéndolo uno por uno, utilizando simplemente una estructura for. Vamos a ver en el próximo video que para asignarle valores a un vector por teclado, también lo podemos hacer con una estructura iterativa. Así que, bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Saludos.